variable aleatoria continua y distribución normal o también distribución gaussiana. Vamos a estudiar sin duda el núcleo de toda esta parte de estadística, lo que se conoce como distribución normal o distribución gaussiana. Para ello debemos entender el concepto de variable aleatoria continua. El mejor ejemplo es un examen que, por ejemplo, se pondera entre 0 y 10 y podemos suponer que las notas de ese examen pueden tener hasta 2 decimales. Imaginemos un grupo de 50 alumnos que toman notas entre 0 y 10 con hasta 2 decimales. Preguntarnos por la probabilidad de obtener una nota concreta, por ejemplo 6,17, es preguntarnos por un caso favorable dentro de un montón de casos totales, porque entre 0,00 hasta 10,00 hay muchísimos casos posibles. Y si no acotáramos a 2 decimales, sino que suponemos varios decimales más, 4, 5, 6 decimales, quedaría claro que sería tan grande el número total de casos que preguntarnos por la probabilidad de un caso concreto, esa probabilidad tendería a 0. En esos ejemplos de variable continua, donde los valores pueden representarse por números reales con decimales, el éxito de un solo caso tiende a 0, pero no porque sea imposible, no porque no pueda ocurrir. Un alumno puede sacar efectivamente una nota de 6,17. Tiende a 0 porque es un solo caso favorable en comparación de un montón de casos totales dentro de la variable. Cuando estemos trabajando con esa variable continua de números reales, diremos que x es una variable aleatoria continua y tenemos que estudiar cómo poder representarla. La probabilidad, como digo, de un valor concreto va a tender a 0. Cuando la variable x tiene un valor concreto x sub i, esa probabilidad va a tender a 0. Y más que preguntarnos por la probabilidad de un valor concreto, vamos a preguntarnos por la probabilidad acumulada dentro de un intervalo. Para ello vamos a necesitar una función de distribución que nos va a calcular probabilidades acumuladas. De tal manera que la probabilidad acumulada entre el intervalo que va desde x sub i hasta x sub j podremos calcularlo con la siguiente función de distribución. F mayúscula, al igual que hicimos con variable discreta, representa probabilidad acumulada. Ahora en vez de aparecer un sumatorio va a aparecer una integral, pero tranquilo que no vamos a tener que resolver integrales porque los resultados de la función con la que vamos a trabajar vienen tabulados, viene expresado en una tabla y viendo la tabla podemos obtener los valores de la integral. ¿Quién sería la probabilidad acumulada para x menor o igual que x sub i? Pues la integral definida desde menos infinito hasta x sub i de una función f minúscula que vamos a llamar función de densidad. Esta función de densidad sería como la probabilidad para un valor concreto. Lo único que no vamos a estudiar probabilidades para valores concretos, sino para intervalos, como aquí viene indicado. La probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula oscile entre x sub i y x sub j va a ser la integral definida entre x sub i límite inferior, x sub j límite superior de la función densidad. Eso en el fondo no es más que calcular la probabilidad acumulada para el límite superior, x sub j, menos la probabilidad acumulada para el límite inferior, x sub i. Por definición, la probabilidad de un valor concreto va a ser 0, y esto se cumple con esta definición, la integral definida desde x sub i hasta x sub i, cuando es el mismo valor, el límite inferior, el límite superior va a ser 0, propiedades de integrales, y si ampliamos todo el rango de estudio de menos infinito hasta más infinito, la integral definida nos dará la probabilidad total de todo el experimento aleatorio, que sería igual a 1. Con esto, buscando una función densidad que cumpla estos parámetros, podemos parametrizar, podemos modelar la variable aleatoria continua. Antes de estudiar esa función de densidad, pues los parámetros estadísticos importantes, la media, la varianza y la desviación típica. Como siempre, la desviación típica, la raíz cuadrada de la varianza. Las expresiones de la media y de la varianza son exactamente las mismas que las que vimos para variables discretas, pero cambiando el sumatorio por una integral definida entre un intervalo que va de a hasta b. En variables discretas tenemos sumatorio desde un valor inicial hasta un valor final de x por la función de probabilidad. Ahora tendremos en vez del sumatorio una integral de x por la función de densidad. Y en la varianza pues teníamos la diferencia al cuadrado de x menos el valor medio multiplicado por ahora la función de densidad. Lo que antes era en variables discretas la función de probabilidad, ahora la función de densidad. Pero como digo, por norma general, estas expresiones con integrales no las vamos a tener que calcular porque vamos a poder aproximar a la distribución gaussiana que viene estudiada a través de una serie de tablas que vienen muy bien tabuladas y lo que vamos a explicar a continuación. Una distribución normal es aquella distribución que tiene una media mu, ¿vale? Letra griega, una desviación típica sigma, con la definición que hemos dado antes, y un ejemplo de distribución normal es la que aquí representamos.
esta expresión con una exponencial donde la variable va elevado al cuadrado pero con un signo negativo delante, va a generar esta típica curva gaussiana. Una curva gaussiana a forma de campana que es simétrica respecto a la media, justo donde la variable x es igual a la media, divide a la distribución en dos mitades, en este caso la media coincide con la mediana, lo que está a la izquierda de la media es el 50%, lo que está a la derecha de la media es el otro 50%. Si queremos estudiar un intervalo a la izquierda y a la derecha de la media, por ejemplo, un intervalo que sea igual a la media menos la desviación típica y la media más la desviación típica, tendríamos esta recta vertical, media menos desviación y la media más la desviación. Y en color marrón está resaltada la proporción, el porcentaje de todos los casos posibles que están dentro de ese intervalo. Esta distribución gaussiana cumple que si nos vamos una desviación típica a la izquierda y una desviación típica a la derecha, aproximadamente engloba el 67% de todas las observaciones. Para poder obtener ese valor del 67% hay que resolver la integral definida de esta función densidad, pero repito, va a venir tabulado por una serie de tablas que son muy fáciles de entender. Para poder trabajar con esas tablas, lo que vamos a hacer es tipificar la variable, es decir, vamos a considerar que cualquier distribución gaussiana puede convertirse en una distribución de media cero y de desviación típica 1. De tal forma que la forma de la función de densidad se simplifica bastante, 1 partido raíz de 2pi por esta exponencial elevado a menos x cuadrado partido 2, y para poder conseguir obtener esta función de densidad tipificada, la variable z, que es la nueva variable que nos va a normalizar la función, va a ser la variable x menos la media partido sigma. Con esa expresión podemos conseguir siempre que la función de densidad de partida se convierta en la función de densidad que tenemos ahora en pantalla, donde la media sería 0 y donde la desviación típica sería 1. Como digo, nos vamos a encontrar tablas de este tipo, donde viene resaltada la probabilidad acumulada y para cada valor de z, la nueva variable tipificada, va a aparecer el porcentaje de observaciones que están acumuladas, la probabilidad acumulada. Importante, esta z en la tabla de probabilidad acumulada inferior van a aparecer valores a partir de 0. Es decir, si la media es 0, vamos a encontrar valores a partir de 0, 0,01, 0,02 y así sucesivamente. No vamos a encontrar valores negativos de z, no vamos a encontrar valores a la izquierda de la media. Pero no pasa nada porque al ser simétrica podemos razonar muy sencillo cómo operar con esta tabla. Vamos a ver una serie de ejemplos para poder entenderlo. Tenemos una desviación normal de media 60, desviación típica 5, y nos piden obtener el valor de la variable aleatoria x, la probabilidad para que la variable aleatoria x sea igual o inferior a 62. Nos están preguntando la probabilidad acumulada de que nuestra variable x sea menor o igual que 62. Lo primero que hacemos es tipificar esta variable, pasamos de x a z y la expresión de tipificación a 62 le quitamos la media y lo dividimos por la desviación típica. Con eso conseguimos que la variable z va a tener media 0 y desviación típica 1. La media, según el enunciado, vale 60, la desviación típica vale 5, operamos y obtener la probabilidad acumulada de que x sea menor o igual que 62 es lo mismo que obtener la probabilidad acumulada de que la nueva variable z sea menor o igual a 2/5. 62 menos 62 dividido entre 5. Y eso sería z menor o igual que 40. Necesitamos obtener la probabilidad acumulada para cuando la variable tipificada z sea menor o igual que 40. Iríamos a la tabla que hemos comentado anteriormente y buscaríamos para z menor o igual que 40 la probabilidad acumulada inferior sería 0,6554. Aquí vendría representado, el valor en marrón sería toda la probabilidad acumulada para esta distribución normal de media 0 y desviación 1. Y tendríamos ya ese porcentaje, es decir, podríamos decir que nuestro ejercicio por debajo o igual a 62 tendríamos el 0,6554 o en tanto por ciento el 65,54% de todas las observaciones. Vamos a seguir con esa distribución normal de media 60 desviación 5. Vamos a ver cómo calcular si ahora nos pide la probabilidad acumulada por encima de 62. Es decir, el porcentaje de observaciones donde la variable x es mayor o igual que 62. Para ello vamos a razonar de la siguiente manera. Primero tenemos que tipificar, ¿vale? Siempre vamos a tener que tipificar y vamos a razonar sabiendo que como la función es simétrica,
la probabilidad acumulada superior será igual a 1 menos la probabilidad acumulada inferior. Esta imagen de la derecha nos lo va a explicar claramente. Si tenemos este valor z, ¿vale? Vamos a suponer que aquí estoy suponiendo z mayor o igual que 0,40, todo lo que queda a la derecha es la probabilidad superior. Pues bien, si el área encerrada, toda esta integral definida desde menos infinito hasta más infinito es 1, ¿vale? Esa integral, si a 1 le quitamos toda la probabilidad acumulada inferior, el resultado sería lo que está resaltado en color marrón. Por eso hacemos que la probabilidad de z mayor o igual que un valor será igual a 1 menos la probabilidad de z menor o igual a ese valor. Pues la probabilidad de que x sea menor o igual que 62, la hemos calculado anteriormente, 0,6554, y ahora lo que vamos a razonar de la siguiente manera. La probabilidad de x mayor o igual que 62 será igual a la probabilidad de z mayor o igual que 40 y será igual a 1 menos la probabilidad inferior, esa probabilidad que hemos calculado anteriormente. 1 menos 0,6554. Operamos y nos sale 0,3446. Es decir, a la izquierda de z igual a 0,40 tenemos el 0,6554 y a la derecha tenemos el 0,3446. Una forma muy sencilla de calcular probabilidades superiores. ¿Qué ocurre si z es negativo? Hemos dicho que en las tablas de distribución normal solamente aparecen valores de z positivo. Pues como es simétrica podemos razonar de la siguiente manera. Si z es menor o igual que menos k, donde k es un valor real positivo, ya tiene un signo menos delante que haremos una expresión negativa, eso es igual a la probabilidad de z por encima de k. Y esa probabilidad superior ya sabemos que es 1 menos la probabilidad inferior. La probabilidad de z mayor o igual que un valor es igual a 1 menos la probabilidad de z inferior a ese valor. Por ejemplo, si buscamos que z sea menor o igual que menos 40, eso coincidirá con el valor de que z sea mayor o igual que 40, la probabilidad acumulada superior, a la derecha de la distribución normal, y eso será igual a 1 menos la probabilidad acumulada a la izquierda. Y operaríamos, buscaríamos este valor en nuestra tabla, 1 menos 0,6554, tendríamos 0,3446. ¿Qué pasa si z es negativo y además buscamos una probabilidad superior? Z es negativo y buscamos una probabilidad superior. Z mayor o igual que menos k. Muy sencillo. Z va a ser también, por simetría, la probabilidad va a ser igual a la opción de que z sea menor o igual que 40, que k. Si z tiene que ser mayor o igual que menos 0,40, es lo mismo que decir que z será inferior o igual a 0,40. La probabilidad que queda a la derecha de menos 0,40 es la misma que queda a la izquierda de 0,40. Nuevamente aparece el factor 0,6554. Si nos piden probabilidad acumulada en un intervalo, tenemos que calcular la probabilidad acumulada a la izquierda del extremo superior menos la probabilidad acumulada a la izquierda del extremo inferior. Si z tiene que oscilar entre a y b, tendremos probabilidad de que z sea menor o igual que b menos la probabilidad de que z sea menor o igual que a. Aquí tenemos un ejemplo. Si z oscila entre 0,25 y 0,40, calcularemos probabilidad acumulada, probabilidad a la izquierda de z menor o igual que 0,40, que es el valor superior de este intervalo, menos la probabilidad de z menor o igual que 0,25, que es el extremo inferior de este intervalo. Buscaríamos en la tabla tipificada 0,6554, 0,5987 para cada una de las probabilidades acumuladas, restaríamos y tendríamos que 0,0567 es la probabilidad acumulada de que nuestra variable z oscile entre los factores a y b, que en este caso eran 0,25 y 0,40. También podemos encontrar un ejercicio donde nos den la probabilidad acumulada p, pero no el valor de z para esa probabilidad acumulada y nos piden sacar z. Por ejemplo, imaginemos que nos dicen que tenemos una distribución normal 0,1, ya viene tipificada, y tenemos que encontrar el valor de z que acumule el 75% de las observaciones. Pues ahora sería cuestión de ir a la tabla tipificada y encontrar el valor más próximo a 0,75. Y encontraríamos que z igual a 0,67 acumula 0,7486, z igual a 0,68 acumula 0,7517. Podemos hacer una interpolación lineal entre estos dos valores, pero podemos aproximar simplemente diciendo lo siguiente. Cogemos el primer valor que supera la probabilidad que estamos buscando en 0,75 y aproximadamente para z igual a 0,68, es una aproximación, tendremos la probabilidad acumulada de 75%. Es decir, nos han dado la probabilidad y a partir de la probabilidad he sacado el valor de z.
También podríamos obtener el valor de la media a partir de un dato de probabilidad acumulada. Tendríamos una distribución normal de media desconocida. Si conocemos la desviación típica, sabemos que el valor de x es igual a 200 y que acumula una probabilidad del 40% de las observaciones. Fijaros que aquí el 40% es un valor que está por debajo de 50, por lo tanto tendremos que razonar con la simetría de la distribución normal, porque recuerdo que la tabla tipificada solo da probabilidades a partir de 0,50, que es justo el valor que acumula la media. ¿Cómo podemos sacar el valor de la media? Primero tendríamos que tipificar la variable, donde x sería 200, la desviación típica sería 17, la media no la conocemos, y sabemos que este valor z tiene que acumular el 40% de las observaciones, es decir, a la izquierda de z tendría que quedar el 40% de las observaciones. Es lo mismo que decir que estamos buscando una z que acumule, que es en este caso positiva, que acumule a la izquierda el 0,60. Pensemos que justo la media acumula el 50%, 0,5. Pues bien, si nos vamos un 10% a la izquierda y un 10% a la derecha, teníamos un intervalo simétrico. Pues el valor de z que estamos buscando, al ser a la izquierda de la media va a ser un valor negativo, su simétrico positivo será aquel que acumula el 0,60. De tal manera que mirando en las tablas encontramos rápidamente que el 0,26 acumula al menos el 60% de las observaciones. Como este valor está a la derecha de la media, aquel que acumule el 40% será este valor, pero en negativo. De tal manera que diríamos que menos 0,26 es a la izquierda de la media, al ser negativo, tiene que ser igual a 200 menos la media a partir de 17. Operaríamos, nos saldría que la media es igual a 204,42. Con esta media conseguimos que a la izquierda 200 acumule el 40%, ¿vale? 200 acumula el 40% y tenemos resuelto el ejercicio. Y para terminar, lo que se conoce como la aproximación de la binomial a la normal como una consecuencia del teorema central del límite. De ese teorema solamente voy a centrarme en la conclusión de la aproximación de la binomial a la normal y más adelante haremos ejercicio al respecto. Si tenemos un tamaño de la muestra muy grande, se suele considerar a partir de 30 ya como una muestra suficientemente grande y la probabilidad P de éxito en la distribución binomial ni se acerca mucho a 0 ni se acerca mucho a 1, podemos aproximar la variable aleatoria discreta del binomial a una variable continua de la distribución normal. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir? Pues en primer lugar, que el producto del tamaño de la muestra por la probabilidad P sea mayor o igual que 5 y el producto del tamaño de la muestra por la probabilidad de fracaso, que sería 1 menos P, también sea mayor o igual que 5. Con eso tendríamos garantizado poder hacer la aproximación. Y la binomial de media n y de tamaño n y probabilidad P se podría aproximar a una distribución normal de media n por P, que será la media de la distribución binomial, y de desviación típica por la desviación típica que tenía la binomial, que es la raíz cuadrada de n por P por 1 menos P. Como digo, más adelante haremos ejercicio al respecto y ya con esto teníamos una visión bastante completa de cómo utilizar la distribución gaussiana en variable aleatoria continua. Un saludo para todos.